Hola, acabo de levantar mis manos para indicarme a mí mismo que estoy grabando esto. El video que me corresponde en la guía temática es sobre explicar por qué los sentimientos son racionales, al contrario de las emociones, ya que es algo que es una cuestión que naturalmente no se termina de entender. Se piensa que tanto emociones como sentimientos son totalmente irracionales y eso es absolutamente falso. Y pues yo me he propuesto, al contrario de otros videos, intentar explicar de cierta forma o demostrar por qué no lo son. Si bien estas ideas no son puramente mías, las he aprendido gracias a múltiples maestros, esto me parece bastante importante. Originalmente este no iba a ser el plano, pero he coincidido en el Parque Andrés Bello, en el centro de la ciudad, con lo que yo entiendo que es una zumba. Y pues yo dije, coño, son señoras mayores, hay que grabar esto y hay que hacerlo fondo. Entonces, lo que quería comentar, la premisa básica, es que las emociones son impresiones del cuerpo. Son el momento en el que el cuerpo recibe la información del hecho que nos altera en la realidad tangible y reacciona de modo que nos protege, nos alerta, nos invita, promueve la acción, pero promueve la acción primitiva, instintiva. Entonces, llega un momento, una pausa, una distancia que existe entre la persona y el hecho, en donde se da una reflexión. Y producto de la reflexión de esa emoción, de esa impresión, es que surge el sentimiento verdaderamente. La emoción es incontrolable, es una reacción, es un automatismo. No obstante, el sentimiento es una construcción racional aprendida. Seguramente sea un tanto difícil escucharme, por eso estoy hablando un poquito bastante más alto, pero ese es el punto. Los sentimientos se construyen a través de argumentos, a través de cosas que hemos aprendido, cosas que hemos experimentado. Entonces, verdaderamente el sentimiento es racional, mientras que la emoción no lo es. La emoción no puede ser escogida, la emoción tiene una corta duración y el sentimiento nace de una reflexión. Por lo tanto, nosotros podemos escoger cómo reflexionar sobre aquellas emociones que tenemos. Lo que significa una cosa bastante puntual, que es que los sentimientos se escogen, mientras que las emociones no. Y a lo largo de este vídeo, que ya no será en este plano porque este plano es ciertamente milagroso, me encanta, pero no me voy a quedar mucho tiempo aquí. A través de este vídeo intentaré explicar con muchísima más profundidad, incluyendo analogías, incluyendo escenarios prácticos en los que verdaderamente los sentimientos se escogen. Y de ese modo podemos edificar una vida mucho más tranquila y que, de acuerdo con Nietzsche, nos encante vivir nuevamente y así poder hacer referencia al eterno retorno. Vivir una vida que nos llene de satisfacción personal hasta el punto en el que, si tuviésemos que vivirla 1000 veces o hasta la eternidad, la volveríamos a vivir. Y yo considero que escoger correctamente o de un modo que nos parezca adecuado los sentimientos que vamos a tener es una de las claves para poder cumplir con una vida que viviríamos 3, 4, 18, 7, 70, 80 mil veces. Entonces, pues lo que sigue será eso, pero yo me quedo aquí tomando una soda. Ya puedes cortar, sí. Bueno, acabo de empezar. Ayer grabé un plano extraordinario en el fucking Andrés Bello, porque había un zumba de señoras de tercera edad, me parece, o casi de tercera edad, o incluso tirando a los leones, ¿no? Pero quiero arreglarme un poco antes, la verdad, porque me gusta el outfit. También me gusta cómo resuelvo. Quería grabar en la universidad hace bastante, solamente que pues no existía la ocasión y acabo de golpear el micrófono. Me prometí no hacer esas cosas, pero bueno, no había una ocasión verdaderamente. Cuando no tenía clases se hacía de día, pero hoy ocurrió el milagro. Entonces estoy grabando, nada más que por algún motivo sudé de camino desde la facultad hasta acá. En el primer video senté la premisa sobre estas ideas budistas que nos explican qué es
una impresión, qué es una emoción y qué es un sentimiento, y vagamente dan unos vistazos sobre cómo los aspectos que yo mencioné en el video anterior sobre el ego, que moldean el ego, son los mismos que moldean nuestra forma de manejarnos con la impresión. Bueno, sí, el hecho, la impresión. Hay una pausa de tiempo donde se da una reflexión y finalmente se concluye en un sentimiento. Obviamente, en el momento en el que nosotros entendemos que los sentimientos son una reflexión dada por esas definiciones sencillas, simples, no del todo clásicas, porque no soy psicólogo, pero sí me permito hablar de estas cuestiones, porque cuando lo compagino esta teoría con la realidad que yo pues he podido percibir, no solamente en mí mismo, sino escuchar la realidad que perciben otros, me doy cuenta de que realmente sí se da ese ejercicio de reflexión de las emociones que concluye en ese sentimiento. Y es justo por eso que los sentimientos son muchísimo más duraderos que las emociones. Las emociones son un par de segundos o de lo que dura el hecho, pero el sentimiento es una reflexión, es decir, es una cuestión meramente lógica, sentada con base en un hecho cuyos efectos fueron ilógicos, irracionales, emocionales. Entonces, si comprendemos que los sentimientos son una construcción lógica, también podemos concluir una cuestión que es la que a mí verdaderamente me importa, que es que no todos los sentimientos serían válidos, porque no todas las reflexiones son lógicas, o al menos no obedecen a una lógica sostenible o una lógica bien construida. Entonces, cuando nos enfrentamos en esos escenarios, tenemos que escoger no solamente qué variante de nuestras reflexiones vamos a sentir, sino si la que está por escogerse es válida o no, si es mínimamente lógica, si cumple con una serie de requisitos, que son bastante pocos, la verdad. Estar relacionados con el mero hecho y que no haya nada realmente descabellado. Y encima, si ese sentimiento nos puede invitar a tener una mejor experiencia o una experiencia más sobria, según qué contexto también, porque la sobriedad no es la solución a todas las cosas, la sobriedad no puede usarse toda la vida. Esto, pues, sería ese concurso. Entonces, sí se puede invalidar un sentimiento a nivel lógico, si lo comprendemos de esta manera. Obviamente no es una idea popular, la verdad es que a través del idealismo y otra serie de ideas populares, esto se ha entendido de un modo que yo considero ciertamente errado, que los sentimientos no se pueden controlar. Y la verdad es que sí, pero hay momentos de control en el sentimiento, obviamente. Una vez aceptado un sentimiento y permitiéndonos vivir aquel, la mayoría de los momentos en los que ese sentimiento esté presente, nos será difícil o casi rayando en lo imposible ejercer un verdadero cambio sobre ese sentimiento sin que venga otro hecho que produzca una emoción cuya reflexión modifique el sentimiento primero. Y esa es otra cosa, que es que constantemente tenemos un concurso de emociones y de sentimientos que de buenas a primeras no tendrían ningún tipo de sentido, pero obedece simplemente a las experiencias a través de un debido tiempo mientras estas ideas persisten en la mente. Entonces, ¿cómo nos tomamos a los demás? ¿Cómo yo, una persona que piensa que los sentimientos, no solamente lo piensa, lo vive, que los sentimientos se pueden escoger porque son una construcción lógica, cómo yo me tomo a los demás cuando hablan de sentimientos que no obedecen a ningún tipo de lógica? ¿Cómo yo me tomo a los demás cuando la mera cuestión parece una tremenda estupidez? Me ha sucedido. Normalmente lo que yo suelo hacer es partir de un principio de universalidad que dicta que todos somos lo mismo, pero que hemos vivido vidas distintas, y entonces entiendo que la vida que ellos han tenido les ha invitado a pensar que los sentimientos no son una cuestión lógica, que los sentimientos no se pueden escoger. Y esa invitación, pues son los aspectos que mencioné, que son aspectos jurídicos, políticos, sociales, culturales, económicos. Hay un montonazo, los puedes subdividir. Yo tengo unas grandes clasificaciones que también he heredado en parte de mi carrera y otras cosas afines que me he propuesto estudiar propiamente. Entonces, partiendo de ese principio de empatía, no vamos a bancar del todo el sentimiento, pero sí podemos tratarlo con esa persona.
y si podemos comprender de dónde viene, porque al final, si una persona no piensa que los sentimientos pueden invalidarse, y yo practico un amor, un aprecio, un afecto de cualquier tipo, amistad, pareja, colega, whatever, y yo practico eso, verdaderamente me interesa o me sirve invalidar ese sentimiento. No me sirve. Lo que verdaderamente me sirve es entenderlo y tratarlo. Entonces, para ello, yo personalmente acudo a ese principio de universalidad y entiendo que seguramente si ellos hubiesen vivido la vida que yo he vivido o una vida similar, hubieran llegado a conclusiones similares o iguales a las mías y hubieran practicado cierto dominio en la escogencia del sentimiento, en lugar de una elección sesgada o ciega o inmediata de tomar lo primero que la mente es capaz de lujurar. Entonces, sucede eso. Habrán muchos contextos en los que tendremos un conocimiento que no nos será verdaderamente útil enfocado en una sola cuestión, pero sí enfocado en otra, como es el ejemplo que acabo de proponer, que es el siguiente. Si yo sé escoger mis sentimientos, ¿cómo lidio con una persona que no lo sabe y que cree que no se pueden escoger? Pues si esa persona no está dispuesta a aprender a escogerlos, yo no puedo hacer nada referente a ese tema. Pero lo que sí puedo hacer es practicar esa empatía y tratar ese sentimiento con él. Al final la cuestión no se va a terminar de resolver porque el gran problema es la elección. Es decir, ha escogido ese sentimiento, es decir, que no podrá desistir del mismo hasta que la propia idea del sentimiento se queme. Y esta propuesta de quemar las ideas también la aprendí en unos módulos budistas que yo mismo me ordené y que estuve estudiando. Y pues con los sentimientos, cuando no podemos deshacernos de ellos, cuando hay una falencia en ese concurso de escogencia, lo que al final yo personalmente recomiendo, porque sé que cualquier otro modo no es realmente sencillo, es quemar la idea, recurrir a ese sentimiento 80,000 veces, porque como es una idea, las ideas tienen un tiempo de caducidad y se queman. Quemada la idea, se quema el sentimiento. Yo personalmente, antes de conocer este grandioso módulo budista, sí tuve una experiencia similar. Yo cargué con un sentimiento de tipo romántico por un buen par de años, y ese sentimiento no murió hasta que la idea se quemó, porque yo pues no conocía cómo funcionaba verdaderamente la escogencia de los sentimientos, y entonces creí que era inevitable que yo me sintiera de esa manera. Y lo pensaba todos los días, incluso podría ser capaz de decir que una vez por hora, 24 veces por día, sí. Y bueno, llegó un día que simplemente se quemó. Obviamente hubieron toda una serie de hechos que invitaron a que la cuestión se quemara, pero si no hubiese sucedido eso, seguramente se habría quemado ahora, o qué sé yo. Pero sí, hay veces en las que el sentimiento no se puede desistir de él y tenemos que concurrir a quemarlo. Porque pensándolo bastante bien, no hay realmente una solución a un sentimiento. Porque si un sentimiento tuviese una solución de aplicación inmediata, rápida o como se quiera ver, pues ya se habría encontrado. Normalmente eso sucede. Hay un hecho, una idea, una cuestión que nos hace clic y que resuelve todo. Entonces, cuando se trata de un hecho, de un sentimiento de larga duración, verdaderamente las soluciones que terminamos encontrando son cambios en puntos de vista, cambios en escenarios, o que la idea se queme. Es más, si yo quisiese hacer de esto una tesis y estuviera imprimiendo un borrador, seguramente yo lo llamaría de la siguiente manera: causales pro muerte de un sentimiento. Entonces enumeraría 3 causales en orden de prelación, basado en qué tan común es que eso suceda. Entonces pondría número 1, cambio de escenario; número 2, cambio del punto de vista que construye el sentimiento; número 3, la muerte de la idea que produce el sentimiento. Entonces, pues sí.
También una cuestión que ya es súper obvia, pero en verdad hay que tener mucho cuidado, es lo que hacemos, pensamos y decimos cuando un sentimiento nos conduce a ello. El sentimiento tiene la magia de hacernos creer que es lo correcto. Tiene la magia de invitarnos a concluir que esas iniciativas que surgen de ese sentimiento son el deber ser, o la reparación a un ser que no es del modo debido, según la línea de pensamiento que se plantee bajo la influencia de ese sentimiento. Y la verdad es que es uno de los momentos más tristes, es probablemente uno de los momentos en los que más se puede notar la actuación o la intervención directa e inmediata de la persona y no del ser humano, es decir, del ego. Y son momentos en los que la mayoría de las personas cometen algún error. No todos terminan arrepintiéndose de él, porque no todos esos errores son igual de graves, pero también hay varios escenarios en los que estas personas que actúan de esa manera terminan arrepintiéndose bastante. Creo que me ha sucedido alguna vez. La verdad es que no tengo esos recuerdos bastante claros, porque no tengo muchos recuerdos lúcidos de mi adolescencia. Ya no. Antes sí. Pero es que ya me han pasado demasiadas cosas. No solamente de negativas, sino de todo. Entonces, termino olvidando para poder recordar lo más frecuente. Suele suceder. Pero seguramente sí recuerdo anécdotas de otras personas que, conducidas por un sentimiento, actuaron de un modo, o pensaron de un modo, o hablaron de un modo en el que hubo unos resultados, o las cuestiones resultaron de una forma en la que no fue de su agrado, y a día de hoy se arrepienten de eso. Y bueno, me quedan aproximadamente 6-7 minutos, y también quería hablar de una cuestión que yo acabo de hacer, que es separar el habla del acto. Naturalmente, o si fuéramos literales, no debería existir una separación entre hablar y hacer. Pero la hacemos. ¿Por qué hacemos esa separación? Verdaderamente yo no tengo idea. Tendría que acudir a estudios sociológicos. Seguramente, según qué regiones del mundo, habrán motivos distintos con un tronco común, que sería el motivo real por el cual se hace esa distinción, o que resulta en que se haga esa distinción. Pero yo considero que esa distinción es mucho más propia de las situaciones contextuales, porque con las palabras nos sucede que lo tomamos como solamente eso, la mera expresión. Fuera de que pueda perturbarnos tanto a bien como a mal, lo consideramos eso, la mera expresión. Porque esta es y bueno, con los hechos vemos un efecto real, muchas veces una consecuencia irreversible. Y muchas veces hay personas que tienden a equivocarse en palabras y subsanar el error con hechos. Entonces creemos, a diferencia de en otros tiempos, que el habla se debe separar del acto. Yo intento tener mucha mesura con eso y directamente juntarlas, pero si me estoy expresando para otras personas, yo no puedo tomarme esos atrevimientos. Y también aprovecho este espacio para aclarar que pues yo no voy a estar citando autores ni usando términos sumamente técnicos, aunque los conozca a los autores y aunque los domine los términos, porque yo quiero llegar a la mayor cantidad de personas que estén dispuestas a escucharme. Obviamente no puedo quebrar tanto mi forma de hablar, es una forma de hablar muy propia de mí, y mi intención es que estos videos sean naturales y no me cuesten tanto esfuerzo, pero tampoco pretendo abusar, la verdad. Entonces, sí, a diferencia de otros videos, en esta ocasión me decido, bueno, eso es un ruido de por ahí, vamos a esperar que cese. Parece que tendré que esperar un buen ratillo, pero ni lo corte. Bueno, ahí me dice el contragafe. Ya me había gafado al decir que iba a esperar. Entonces dije que iba a esperar mucho tiempo. Y le gafé el mucho tiempo y se volvió corto. Dios mío, soy un cerebro, brother. Cuestión que... ¿En qué estaba?
creo que me parece que estaba hablando sobre por qué pretendo expresarme a, otros ruidos. No sé qué más vaya a venir, pero sí. No solamente esa cuestión, sino que también creo que estaba hablando sobre no usar términos técnicos para llegar a la mayor cantidad de personas. Me parece que es una cuestión adecuada y que van a ver bastante. También van a ver que el título del video es un tema y que hablamos de varios. Porque así yo trato la filosofía como una cuestión sucesiva. Se habla de una cuestión, se concluye en una y hay conocimiento sobre esa una, hablemos de esta. Porque la conclusión también merece un desenlace. Quiero decir, las personas están acostumbradas a que una obra empieza y se termina y no hay más nada. Pero en verdad eso no refleja la vida que nosotros tenemos. Una cuestión empieza y termina, al cabo que otra está empezando, o ya había empezado y ya va por la mitad, o dos terminan juntas y empieza una tercera, y así. Entonces es todo sucesivo. Y por esa cuestión es que normalmente los videos van a ser así, pues. Entonces yo creo que con esto puedo cerrar el tema y me siento feliz de poder haber grabado en el Parque de los Recuerdos, justo al lado del Teatro Universitario al aire libre. Gracias.